El tema que quiero tratar hoy es tiempo. Hay muchas personas que dicen no tengo tiempo. Muy ocupado. No tengo tiempo para esas cosas, para leer la Biblia, para pensar en Dios. Estoy muy ocupado. Hay personas que dicen no tengo tiempo y están tan ocupados en las cosas de la vida que no tienen tiempo para sus hijos, para su familia, para su esposa, para su esposo, para su hogar. Tiempo. Hay personas que cuando llegan al ocaso de su vida dicen, si yo pudiera volver a vivir, haría de mi tiempo, lo invertiría de una forma mucho mejor. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso. Pero no solamente el factor tiempo como tal. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versos 54 al 56. Decía también a las multitudes, cuando vean la nube que sale del poniente, luego dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur dicen, hará calor. Y lo hace. Hipócritas. ¿Saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no saben interpretar este tiempo? Este versículo es maravilloso. Multitudes le seguían. Y ellos sabían cuando salían las nubes allá en el poniente que iba a llover. O también cuando soplaba el viento del sur decían va a hacer mucho calor. Jesús reprocha a la multitud, esta multitud que le seguía, porque ellos sabían interpretar el aspecto físico del cielo, si llovería o si haría calor. Es decir, ellos estaban muy entendidos en comprender e interpretar los aspectos físicos de la vida. Es decir, cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando estoy mal, cuando las situaciones están complejas. Pero Jesús se sorprende y los reprocha porque ellos no habían entendido ni interpretado el tiempo de la visitación de Dios a través de la persona de Jesús. Jesús es la manifestación de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Cuando Jesús viene a nuestro mundo, a nuestra tierra, y habita entre nosotros, es la manifestación directa de Dios para la humanidad. Pero ellos no supieron interpretar esa visitación. Es decir, el ser humano como que está más centrado en los aspectos físicos que en los aspectos espirituales. Pero hoy es un día para que usted centre su vida, su pensamiento y su corazón en las cosas espirituales. Es decir, las cosas eternas. Jesús es la manifestación de Dios para su pueblo. Y por medio de Jesús vino el Mesías prometido. Ya los profetas del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, habían predicho, habían profetizado que el Mesías vendría en su tiempo para la humanidad. Estos profetas habían hablado por medio del Espíritu Santo y el pueblo de Israel sabía que el Mesías vendría, pero no supieron interpretar el momento de la visitación. Allí frente a sus propios ojos, Jesús estaba diciéndoles, aquí se está cumpliendo ya la profecía. La palabra que dijeron los profetas en la antigüedad, las promesas de Dios hechas a la humanidad, que el Mesías vendría a la tierra y habitaría con los seres humanos. Pero aún así, ellos no distinguieron su tiempo. Para Jesucristo, en su tiempo fue triste que su propio pueblo no pudiera interpretar su tiempo espiritual. Y es que esto es tan trágico aún en este tiempo. Hemos vivido un año tan difícil. Y seguramente muchos, a través de esta situación en el mundo, han aprendido a distinguir su tiempo. Han aprendido a interpretar los valores, el tiempo. Han sabido cambiar cosas que en su vida no estaban bien. Han apreciado la realidad de estos tiempos que nos han enseñado a cuidar nuestro mundo, a cuidar nuestra naturaleza, a centrarnos en lo que verdaderamente tiene valor.
Aún es muy difícil para muchos cambiar. Siguen su rutina y por eso no respetan ni los tiempos, ni los cuidados, ni nada. Quieren seguir la misma rutina. Sin embargo, hay hombres y mujeres inteligentes y espero que este tiempo sea su tiempo para que usted interprete bien las cosas de Dios para su vida espiritual. Para Jesucristo fue triste que su propio pueblo no pudiera interpretar su tiempo espiritual. Y esto lo vamos a poder ver en uno de los versículos tal vez más tristes de toda la Biblia. Dice la Biblia que Jesús lloró al contemplar la ciudad de Jerusalén, porque ellos no supieron interpretar el tiempo de la visitación de Dios. Y esto es impresionante, porque ellos sabían interpretar cuándo iba a ser calor, cuándo iba a ser frío. Ellos sabían interpretar el mundo físico y hasta el tiempo actual, la física moderna trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista físico. Y obviamente que en estos tiempos de pandemia, la gente ha querido centrarse mucho en la física, en la técnica, en la tecnología, en la ciencia médica, que obviamente hay que estar atentos. Claro que sí. Pero ¿qué de aquellas cosas espirituales que Dios quiere mostrarnos en estos tiempos? Y allá donde usted está va a encontrar en la palabra de Dios la facilidad de interpretar el tiempo de Dios. Dios quiere que escuches hoy este mensaje porque es el tiempo de Dios para que entiendas la propia visitación de Dios allí donde usted se encuentra. Veamos este pasaje tan triste en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Fíjese que cuando Jesús se acerca a la gran ciudad de Jerusalén con sus murallas doradas, todo aquel tiempo admiraba esa gran ciudad hermosa, la ciudad santa de Jerusalén. Cada uno se movía hacia sus propios intereses. Los comerciantes, los políticos, los religiosos, los gobernantes, los militares, los jóvenes, las mujeres, los hombres, cada uno se movía en su propia dirección, como quien dice, estamos plenamente seguros. Pero nos dice la Biblia que mientras Jesús observaba la ciudad, empezó a llorar. Y mientras lloraba, Él empieza a decirles, oh, es una exclamación, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Hay ciertas cosas que nos están siendo veladas a nosotros. No las podemos ver. Hay muchas cosas que no podemos ver ni entender, a menos que entremos en contacto con su palabra. Entendamos quién está en medio de nosotros en este tiempo. Entendamos y comprendamos a Jesús, que es el que nos muestra el verdadero panorama espiritual. Y Jesús dice, pero ahora esto que está por venir sobre tu vida, sobre esta ciudad, está encubierto. Está encubierto a tus ojos, porque nuestros ojos están limitados a los aspectos físicos. Pero que el Señor abra nuestros ojos espirituales para comprender la dimensión espiritual de su palabra. Y Jesús le dice allí a sus discípulos, y frente a ellos mirando la ciudad, dice,
Van a venir días en que tus enemigos te van a rodear. Estos días seguramente hemos sido rodeados por muchos enemigos. Temor, enfermedad, muerte, separación, quiebra, derrumbamientos de hogares, de vidas, de familias, los niños sufriendo. Te rodearán y van a colocar baluarte. Y eso no lo sabían ellos, que se sentían tan seguros. Y pondrán sitio, es decir, te van a rodear hasta que te rindas. Te van a presionar mental y emocionalmente hasta que te rindas. Te van a apretar. Y eso es lo que estaba pasando en la vida espiritual de ellos, pero ellos no lo comprendían. Jesús dice, van a venir días en que te van a apretar, te van a derribar a tierra y tus hijos van a caer dentro de ti. Y no dejarán de esa hermosa ciudad que una piedra quede sobre otra, es decir, toda va a ser derribada. Y efectivamente esa palabra profética de Jesús se cumplió 70 años después, cuando este general romano, Tito, llega allí a esa gran ciudad de Jerusalén y la derriba, y todo esto se cumple. Pero en ese momento Jesús les dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, Jesús ya está llegando al final de su ministerio terrenal. Ellos lo rechazan su mensaje, ven los milagros y aún así no creen. Escuchan su palabra que Él la da en las sinagogas, la da en las plazas, la da en las calles, la da en el famoso templo. En todas partes comunicó esta visitación, pero ellos no interpretaron este momento. Ahora estamos viviendo unos tiempos de pandemia muy difíciles. ¿Has entendido y has interpretado los tiempos del Señor para este 2020 y tu vida en el futuro? Pues si trasladamos estos textos a la actualidad, podemos darnos cuenta que estamos viviendo en estos tiempos tan complejos que no podemos dejar de interpretar igualmente como Jesús le dijo a los israelitas de su tiempo. El tiempo de la venida del Señor por segunda vez a este mundo está mucho más cerca que antes. Estamos viviendo, sí, una pandemia que jamás la habíamos experimentado nosotros en nuestro tiempo. Otros han vivido otras pandemias terribles donde han muerto millones de personas. Por ahora, Europa está volviendo a cerrar sus ciudades. Hay una preocupación. No obstante, en nuestro país están tomando buenas decisiones, pero aún así la pandemia sigue allí. La palabra llama a este tipo de cosas pestes de diferentes tipos. También estamos viendo y viviendo guerras. Obviamente que ahorita estamos centrados en la pandemia y como que las guerras que están sucediendo en muchos lugares del mundo se han pasado a un segundo plano, pero las estamos viendo. Rumores de guerra, conflictos sociales. Vemos ahora a un Israel firmando tratados de paz con las naciones musulmanas. Eso no se había visto y en este tiempo se está dando. La violencia en el mundo entero como nunca antes. La división política de los pueblos. Aún la potencia norteamericana está viviendo la polarización política en estos tiempos. La inmoralidad está llegando hasta los límites, a niveles que nunca habíamos imaginado. Las leyes de los pueblos, de las naciones, se están transformando y renovando, pero todo para propiciar una degradación moral cada día mayor. Entonces, ¿cómo es que no distinguimos este tiempo que estamos viviendo? Reconozcamos entonces a la luz de la palabra de Dios qué son estos tiempos que estamos viviendo. En primer lugar, este es un tiempo que interpretamos como un tiempo para estar a cuentas con Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 18. Dice el Señor así: vengan pues, dice el Señor,
y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si algo es importante en este tiempo, es estar a cuentas con el Señor. Es decir, estamos a paz. No debo nada. Mi conciencia está limpia. Me he arrepentido. Me he convertido. He tomado decisiones. Sí, seguramente en mi vida hice cosas horribles, pero un día acepté este llamado de Dios de estar a cuentas con Dios y decidí arreglar, o usted decide hoy arreglar sus cuentas con el Señor. Dice la palabra de Dios que necesitamos estar a paz con Él. Y la única forma de estar a paz con Él es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos quita el temor. Podemos sentirnos confiados que pase lo que pase en el mundo, nosotros ya no somos enemigos de Dios, sino somos sus hijos a través de Cristo. El profeta Isaías comparte este mensaje del Señor. Vengan, pongámonos a cuenta. Vamos a rendir cuentas. ¿Qué me debes? ¿Qué has hecho? ¿Qué necesitas cambiar? Este es un tiempo para hacer cuentas con Dios. En el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 38, verso 1, hay una visita del profeta Isaías a un rey, el rey Ezequías. Y dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Hay enfermedades, pero esta es de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. ¡Qué tremendo mensaje! Esto es ponerse a cuenta. Ezequías cayó enfermo en su casa y estaba muriendo. Una enfermedad terminal. Ya no habían salida. El profeta Isaías es enviado por el Señor y va a la casa donde él estaba y le dice: Ezequías, así dice el Señor, pon en orden tu casa. Póngase en paz con el Señor. Pon en orden, arregla. Tienes vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Después de muerto no valen ni oraciones, ni pago de rezos, nada de eso. Es en vida que usted y yo tomamos y entramos en cuenta y tomamos la decisión de arreglar cuentas con Dios. Hoy es el momento de arreglar cuentas con Dios. Y le dice: pon en orden tu casa porque vas a morir y no vivirás. Si uno supiera por lo menos cuándo va a morir, sería interesante. Pero usted no sabe si esta misma noche va a pasar a la eternidad. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos muestra aquí que podemos entrar a cuentas con Dios solamente a través de Jesús. Es decir, que usted sí se arrepiente y se entrega al Señor, pero la justicia de Dios, el perdón, se obtiene por medio de Jesús. Pablo dice que somos justificados por la fe. Solamente usted debe creer en el Señor, ahí donde está, aceptarlo como su Señor y Salvador. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted obtiene la paz con Dios. Hay muchas cosas que nos aterran que hemos hecho en la vida. Pero cuando nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, su sangre preciosa nos limpia. Su muerte en la cruz nos libra de todo juicio y entonces quedamos justificados. Somos declarados justos. Pero en segundo lugar, este es un tiempo de buscar más a Dios. En el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo número 4, dice así: porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Este es tiempo de buscar a Dios. En este tiempo, todos estamos caminando en el valle de la sombra de muerte. Seguro que sí, en cualquier momento usted se puede contaminar y puede morir.
Esta es una promesa que encontramos en la palabra de Dios hermosa. Y es una promesa para la vida, porque en estos días se piensa en la muerte. Hay vida para los que buscan al Señor. Tenemos que tener claro que en los caminos del mundo, lejos del Señor, no hay ningún tipo de vida, ni esperanza, ni sanidad, ni bendición. Por eso este es tiempo de buscar más a Dios. Búsquenme y vivirán, dice el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15 al 19, dijo: para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la palabra del Señor nos dice que es tiempo de buscar a Dios, ahora mismo. De tal manera Dios te ha amado, que envió a su propio Hijo, para que el que crea en el Hijo tenga vida eterna. Si quieres buscar a Dios, no hay otro camino, no hay otra puerta de entrada, no hay otra opción. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si usted acepta a Jesucristo, tiene vida eterna. En tercer lugar, este es un tiempo para volver a los caminos del Señor. Yo sé que me están escuchando personas que conocieron a Jesús en su edad joven o hace muchos años y de alguna manera por alguna experiencia traumática se apartaron de los caminos del Señor. Pero hoy es tiempo para volver a los caminos del Señor. El profeta Amós, en el capítulo 4, versos 6 al 9 dice: por mi parte, yo los he tenido a diente limpio en todas sus ciudades y con falta de pan en todos sus pueblos. Pero no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parcela llovió y la parcela sobre la cual no llovió se secó. Acudían 2 o 3 ciudades a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Pero no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo los golpeé con tizón y añublo. La langosta comió sus muchos huertos, sus viñas, sus higueras y sus olivos, pero no se volvieron a mí. Con todo esto que estamos viviendo en este tiempo, en el mundo de hoy, y todo lo que estamos enfrentando día a día, ¿qué estamos esperando para volver a los caminos de Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que comprender que estos tiempos son parte quizás del último tiempo o del último gran llamado de Dios a los que no lo han recibido. Y también para todos aquellos que en algún momento se apartaron de los caminos del Señor. Dice el Señor: yo los puse a diente limpio. ¿Qué es diente limpio? Hambre. Que no se han podido ocupar los dientes por el hambre, la escasez, la falta de agua, la falta de alimentos. Les detuvo la lluvia, les detuvo el agua, los trató de sacudir por todos los medios y buscaron agua de ciudad en ciudad, buscaron la solución a sus problemas en otras ciudades, en otros países, en otras naciones, pero no se volvieron a mí. Y dice el Señor: inclusive yo me di cuenta que empecé a apretarlos más para que entendieran los tiempos de esta visitación. La langosta se comió sus frutos. Muchos hemos visto cómo nuestras ganancias se esfumaron en este tiempo.
sus viñedos, sus frutos, sus cosechas, sus empresas, pero dice, pero no se volvieron a mí. En Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguno de entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Este es tiempo para volver a Dios. Muchos de los que están escuchando hoy esta palabra han sido engañados y se han desviado de la verdad. Han vuelto atrás a sus viejas prácticas, a su pecado. Pero hay personas que hoy le están hablando. A través de este mensaje le estamos llegando a usted que se apartó. Hay personas que están evangelizando, hablando de Cristo en muchos lugares. Seguramente ahorita mismo, en ese lugar donde tú estás, hay alguien que te está hablando la palabra de Dios y te está haciendo volver. Dice que cualquiera que haga volver al pecador, al error de su camino, dice, salvará su vida de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esto es maravilloso. En cuarto lugar, este es un tiempo de predicar la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo número 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. Tenemos que reconocer hoy, en este tiempo, en este año, que todo lo que está ocurriendo en el mundo hace que los corazones de muchas personas sean tocadas. Sí, hay mucha gente que ha sido tocada por el Señor. Muchos hemos sido tocados. El Señor ha sacudido, ha tocado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras dependencias, nuestros falsos fundamentos donde estábamos soportados. Todo eso se fue a tierra. Y como dijo nuestro Señor Jesús, los campos están blancos, es tiempo de cosechar. Son maravillosos todos aquellos que están compartiendo la palabra de este tiempo, porque este es tiempo también de predicar la palabra de Dios. Es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de compartir con otros este mensaje. Así que si donde usted está tiene alguien que le comparte este mensaje, siéntase tremendamente bendecido, porque no queda mucho tiempo. Cristo viene pronto. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 13 al 15 nos muestra la gran importancia de predicar la palabra. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Esto es maravilloso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero Dios ha enviado a alguien para predicarle la palabra de Dios en este momento, en este tiempo. Y yo hago un llamado de atención a todos los que conocemos la palabra de Dios para que prediquemos la palabra, porque este es tiempo de predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los romanos en el capítulo 1, versículo 16 y 17, dijo así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y para finalizar, en esta hora, quiero enfatizar algo sobre este pasaje. Estamos en estos momentos celebrando un aniversario más.
de la Reforma Protestante en el mundo. Hubo un hombre, Martín Lutero, un monje, que se esforzaba por encontrarse con Dios. Se esforzaba por buscar a Dios, pero no podía, se sentía pecaminoso. Pero un día descubrió este pasaje en la Biblia y descubrió y le dio realce a la palabra de Dios. Encontró en la palabra este pasaje y encontró por qué es tan importante predicar la palabra. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación. El ser humano no se salva por hacer grandes rezos, ni por ir de rodillas detrás de ídolos muertos, ni por practicar una religión. No. Es por medio del poder del Evangelio que el ser humano es transformado, porque el centro del Evangelio es Cristo Jesús. Y Pablo decía, no me avergüenzo de proclamar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es religión ni religiosidad, es un poder que cambia y que transforma la vida. Y dice salvación para todo aquel que cree. Esto sacudió la vida de Lutero y él lee esta frase tan maravillosa, porque la justicia de Dios se revela por fe, no por obras. En aquel tiempo, y la iglesia ha enfatizado la salvación por obras, que entre más obras, más salvación tiene. No, uno no se salva por obras, se salva por fe en Cristo para hacer obras. Las obras las hace como consecuencia de haber conocido a Cristo y ser salvo. Y Lutero encontró este versículo, porque la justicia de Dios, el perdón de Dios, la perfecta paz se encuentra en Cristo por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Concluyamos. ¿Vas a seguir centrado en los pensamientos solamente de las cosas físicas? ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo volverá a haber trabajo? ¿Cuándo volveré a ver mis seres queridos? ¿Cuándo cambiará esta situación? Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Es tiempo de arreglar tu vida con el Señor. Allí donde está usted puede hacerlo con una sencilla oración. Arrepiéntase. Conviértase al Señor, empieza a leer la Biblia, empieza a disfrutar estos tiempos maravillosos con el Señor. Pero en segundo lugar hemos visto que es tiempo de buscar más de Dios, más. Sí, yo quiero más y más y más de Dios, no de las cosas del mundo. Pero en tercer lugar hemos visto que es tiempo de volver, de regresar a los caminos de Dios. Lejos de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Lejos del Señor, mire cómo ha sido su vida. No ha encontrado respuesta a sus problemas. Sigue igual que cuando se quejó y decidió apartarse. Pero el Señor está como el hijo pródigo que se fue. Ese padre estaba en el balcón esperando a su hijo que regresara. Es tiempo de volver al Señor. Pero también es tiempo de predicar la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí a través de este mensaje. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Y quiero finalizar con el pasaje de Hebreos capítulo 3, verso 15, antes de orar. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Si el Señor en este momento ha tocado tu corazón y siente arreglar cuentas con Dios, ¿qué es eso? Siento en este momento que no fui el padre que debía de haber sido, el esposo, el hijo, el empresario, el joven, que el Señor siempre quiso que yo fuera. Quiero arreglar cuentas con el Señor. Arréglalas. Pero si este momento quieres buscar
más de Dios, comprométase en buscarle. Es cierto que las iglesias en este tiempo están cerradas, pero Dios no está encerrado en una iglesia, en un salón. Dios está en todas partes. Allí donde usted está, puede comenzar a buscar más de Dios. Abre tu Biblia y encuentra allí la palabra del Señor. Si has decidido volver a los caminos del Señor, queremos ayudarte. Ponte en contacto con nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Plenitud. Estamos ubicados en el antiguo Teatro San Fernando, aquí en la ciudad de Cali. Y es un lugar donde queremos ayudarte. Por eso predicamos la palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado un mensaje muy importante y quiero arreglar mis cuentas contigo. Quiero buscar más de ti. Quiero volver a tus caminos. Quiero reconciliarme contigo. Quiero volver a darle tiempo prioritario a la oración y a la palabra de Dios. Y también, Señor, quiero ser desafiado para compartir el Evangelio a muchas personas que necesitan oír tu palabra. Hoy, Señor, no endurezco más mi corazón. Te recibo por la fe. Jesús, sálvame hoy. Transfórmame hoy. Perdóname hoy. Quiero buscarte más. Quiero volver a tus caminos y quiero disfrutar de esta palabra maravillosa del Señor. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo.